aplauso de nuevo al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Para los que no me conocen, mi nombre es Jim Contreras. Tengo el privilegio y la gran responsabilidad de ser el pastor de nuestro campus en español en Apollo Beach. Así que si alguna vez no nos ha visitado, siéntase libre en cualquier momento, todos los domingos a las 4 p.m. El Señor se está moviendo y nos seguimos moviendo como equipo buscando más del Señor. Pero como pudo ver en el video, hoy vamos a continuar nuestra serie de predicaciones que tenemos durante este mes de julio, que hemos titulado El versículo que cambió mi vida. Y varios de los pastores hemos estado acá y ya pronto van a venir otros, donde vamos a estar predicando versículos que han impactado nuestra vida. Y nuestro deseo y anhelo es que, como estos versículos han impactado nuestra vida, también pueda ser de edificación para ustedes. Muchas personas quieren escuchar a Dios hablar a sus vidas, pero bueno, déjeme decirle que a través de su palabra, a través de los textos bíblicos que han sido inspirados por su Santo Espíritu, Dios nos habla aún hoy. Y para la gloria de Dios, hoy quiero compartir no solamente un versículo con ustedes, sino que compartiré toda una parábola que me cambió a mí la vida. Así que por favor le voy a pedir que tenga paciencia desde ya. Son varios versículos, pero va a ser de grande bendición. Y así como esta parábola fue de impacto a mi vida, mi anhelo es que pueda ser de bendición y edificación a cada uno de ustedes. Hoy estaría hablando de la parábola de los talentos en Mateo 25. Y antes de ir al texto, permítame darle un poco del contexto de esta parábola. En el capítulo anterior, en Mateo 24, Jesús le habla a sus discípulos acerca de la destrucción del templo. Y ellos le preguntaron a Jesús: ¿cuándo sucederá todo esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo? Y a partir de esa pregunta, entonces Jesús en Mateo 24 le habla a sus discípulos acerca de los últimos tiempos y cada una de esas señales antes del fin. También habla de la abominación, de la desolación. Y así Jesús le ayuda a entender a los discípulos la realidad y la urgencia de los últimos tiempos. También habla el capítulo 24 de que aquel día y la hora nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles del cielo ni el Hijo, sino solo el Padre. Así que en este capítulo 25 donde vamos a estar hoy es parte de la respuesta de la pregunta que Jesús le da a sus discípulos. Esta parábola se trata de lo que tú y yo tenemos que hacer mientras esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que cada uno de nosotros podemos estar de acuerdo de que la vida es corta. A veces suspiramos, dormimos y miran, 5 años han pasado, los hijos crecen. La vida es corta, es como la neblina que viene por un momento y se va. ¿Estamos de acuerdo con eso? Y hay solo 2 cosas que pueden suceder: o nuestro Señor regresa, o una realidad que es para todos nosotros, o nosotros nos vamos, morimos. O sea, la vida es corta. Y la pregunta que entonces te quiero hacer es: ¿qué estás haciendo con la vida que Dios te dio? ¿Qué estás haciendo con todo lo demás que Dios te ha dado a ti? ¿Vives tu vida como la sociedad lo exige, donde solo se trata acerca de ti y que haces lo que quieras con lo que tú tienes? Donde tú eres el centro del universo y tú decides qué hacer con tu tiempo, recursos, dinero, tus habilidades. ¿O acaso estás viviendo tu vida como la palabra lo muestra, dándole la gloria a Dios, usando todo lo que tienes para que Jesucristo sea magnificado en tu vida? ¿Para quién o qué estás viviendo? ¿Para qué cosas del mundo estás viviendo o estás viviendo para el Señor? Y algo que quiero que quede bien claro el día de hoy y que vemos a través de la palabra y vamos a ver a través de esta parábola es que no desperdicies tu vida. No desperdicies tu vida en cosas del mundo. Más bien sé un siervo bueno y fiel de todo lo que Dios te ha dado. Así que si usted me acompaña, incline su rostro, vamos a poner este tiempo en oración. Dios del cielo, venimos delante de ti para que seas tú hablando a nuestros corazones, para que seas tú trabajando en la vida de cada uno de los que estamos acá, Señor. Reconocemos que la vida es corta, reconocemos que tú te has ido, pero sabemos que has de regresar.
Ayúdanos entonces que mientras esperamos no desperdiciemos nuestra vida en cosas que verdaderamente no importan, sino que invirtamos en el reino de los cielos, sino que trabajemos para tu reino, Señor. Y que podamos desarrollar cada una de las habilidades, talentos y recursos que tú nos has dado para darte gloria a ti, Señor. En esta hora trabaja en cada uno de nosotros. En el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén, amén. Si usted tiene su Biblia, entonces vamos a Mateo 25. Vamos a estar leyendo del versículo 14 en adelante. Yo voy a estar usando la traducción La Biblia de las Américas. Vamos a leer los versículos 14 al 18 y dice así: porque el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. Y a uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y se fue de viaje. El que había recibido los 5 talentos enseguida fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Versículo 17. Asimismo, el que había recibido los 2 talentos ganó otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Tomemos una pausa, más adelante podemos continuar. Pero varios datos importantes que tenemos que tener en cuenta en esta parábola es que en este tiempo un talento significaba una cantidad muy grande de dinero. Tenía un gran valor monetario. Si una persona tenía un talento, significa que estaba bien, pero bien cómoda económicamente. Para ponerlo más en el contexto, un talento en aquella época, y por cierto, un talento era una bolsa de plata, de aproximadamente 21.6 kilos de plata. Entonces un talento en esa época equivalía a 20 años de trabajo. Hoy en día podríamos quizás calcular que un talento es igual a $1.000.000, lo que quiere decir que 2 talentos serían igual a $2 millones, 5 talentos a $5 millones, 100 años de trabajo. Y créame que muchos de nosotros estaríamos muy bien si tuviéramos eso en nuestro banco. Pero para poner un poquito el contexto de lo que está hablando la parábola, está hablando de mucho dinero que el hombre había encomendado a los siervos. Pero quiero que sepa que esta parábola no necesariamente se trata solo de administrar el dinero, sino que tú y yo podemos aplicarla aún más allá. Se trata también de administrar los dones, talentos, recursos, cada una de las cosas que Dios te ha confiado en tu vida. Todo lo que el Señor te ha dado. Y la pregunta es, una vez más, ¿qué estamos haciendo con las oportunidades? ¿Qué estás haciendo con las habilidades, recursos, talentos que Dios te ha dado? Y para poder contestar esta pregunta apropiadamente, algo que tú y yo primero tenemos que reconocer es que todo, absolutamente todo lo que tenemos es porque Dios nos lo ha dado. Si quiere, vea por un momento el versículo 14 una vez más. Porque el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. O sea, estos bienes, estos talentos no le pertenecían a los siervos. En ningún momento estos bienes eran del Señor. Era de ese hombre y Él los encomendó a ellos. Esta parábola habla de este hombre que encomendó sus bienes a sus siervos antes de salir de ese viaje. Y esta parábola hace referencia a Jesús. Pero note algo interesante una vez más: sus bienes, los bienes de Él. Y de la misma manera hoy sabemos que Jesús está por venir. Y Él nos ha dado a cada uno de nosotros una vida, un cuerpo. Nos ha dado tiempo, recursos, talentos, habilidades. Todo lo bueno que tú y yo tenemos es algo que proviene de Dios. Para seguir amplificando, veamos por un momento Santiago 1:17. Nos dice lo siguiente: toda buena dádiva y todo don perfecto, ¿viene de dónde? Viene de lo alto. No viene de ti, viene de lo alto, viene de Dios. Desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Así que la Biblia establece bien claro que lo bueno que hay en nosotros, cada una de las cosas que tú y yo tenemos, Dios nos las ha dado. Tú estás aquí hoy porque Dios te ha dado el existir. Dios te da el suspiro, el sustento de cada día.
El problema es que vivimos en un mundo que no enseña esto. El mundo enseña lo contrario. Quiere dejarte saber que lo que tú tienes es porque me lo gané yo. Lo que yo tengo es porque yo lo compré con mi dinero. El talento que yo tengo es porque yo mismo he trabajado por ese talento. Y así el mundo enseña que cada una de las cosas que tú tienes, ya sean recursos, cosas materiales, talentos, el mundo quiere enseñarte que son tuyos y te pertenecen solo a ti. Pero déjame decirte una vez más, no eres dueño de nada. No eres dueño de nada. Y lo que tienes es porque Dios te lo ha dado. ¿Y sabes por qué no eres dueño de nada? Nunca he visto a alguien morir y llevarse cada una de las cosas que tenía. Vinimos y nos morimos y nada de lo que tenemos acá nos los vamos a llevar. Materialmente hablando, recursos, talentos, no los llevamos. Porque no nos pertenecen nada de esas cosas. No somos los dueños. Simplemente somos mayordomos de algo que nuestro maestro, que nuestro Señor nos ha encomendado. Pero muchas veces tenemos esa mentalidad que Dios nos dio esas cosas solo para nosotros, pero no es así. Sino que Dios nos ha dado cosas para que las podamos usar para su gloria. Y nos seguimos moviendo. Y otra cosa es que cuando Dios te da algo a cada uno de nosotros, algo que vemos en esta parábola es que Dios reparte a cada persona conforme a su capacidad. Qué interesante, ¿eh? Dios reparte a cada persona conforme a su capacidad. Veamos una vez más Mateo 25:15. Y a uno le dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1. Y acá está la clave: a cada uno conforme a su capacidad, y se fue de viaje. Algunos pensarán que no es justo que le haya dado diferentes cantidades a cada uno. Sin embargo, déjame recordarte que Dios no necesita nuestra aprobación. Él es el Señor del universo y Él puede hacer como Él quiera. Pero el texto es claro, el texto nos indica que Él dio a cada uno conforme a su capacidad. En otras palabras, el hombre, aquel maestro, sabía lo que cada uno de sus siervos podía hacer. Conocía qué tanto podían manejar. Y entonces por eso le dio a uno 5, porque conocía que el que le dio 5 podía manejar esa cantidad. A otro le dio 2 porque conocía que el que le dio 2 podía manejar esa cantidad. Y al otro le dio 1. Y de la misma manera Dios nos da a cada uno de nosotros conforme a lo que Él sabe que podemos administrar en nuestras vidas. Muchos de nosotros a veces pensamos: no, yo quisiera tener más. Quizás no lo tienes porque Dios conoce que te volverías loco y no lo administrarías de la manera correcta. Para esta parábola Jesús está usando, por supuesto, cantidades de dinero, pero sabemos que esto no se refiere solo a dinero. Cuando leemos talentos, tenemos que pensar en cómo Dios nos ha dado a cada uno de nosotros recursos, habilidades, dones, relaciones, oportunidades para servirle. Dios te ha dado a ti conforme a lo que Él conoce que tú puedes manejar. El problema está que cada uno de nosotros nos gusta siempre es enfocarnos en lo que tienen los demás. Y nos quejamos en ocasiones porque nosotros no lo tenemos. Es que yo no tengo tanto dinero como él. Es que yo no canto tan bonito como ella. Es que yo no soy como él, no tengo esto, no tengo lo otro. Y nos enfocamos poco a poco en lo que vemos en los demás. Pero si algo vemos en esta parábola es que en ningún momento el que se le dio 2 le dijo al maestro, al hombre: mira, le diste 5 a él y a mí, ¿por qué solo 2? No vemos eso en la parábola. Pero tú y yo siempre nos enfocamos en lo poco que tenemos y en lo mucho que otras personas tienen. Y no debería de ser de esa manera, mis hermanos. No deberíamos de preocuparnos por lo que los demás están haciendo, por lo que ellos tienen. Porque cuando hacemos eso, no podemos ver las oportunidades que Dios mismo nos ha dado a cada uno de nosotros. No pierdas el tiempo mirando a lo que tienen los demás. Enfócate en lo que Dios te ha dado a ti. Cuando nos comparamos con los demás, cuando nos comparamos con lo que los demás tienen, a veces entra el orgullo en nuestro corazón. A veces incluso nos sentimos mal con nosotros mismos. O nos sentimos como si no estuviéramos a la altura. Vienen muchos sentimientos negativos al compararnos con lo que los demás tienen o hacen. Enfócate
en lo que está en ti, en lo que Dios ha puesto delante de ti, en lo que tú tienes, enfócate en eso. Y así como el de 2 no estuvo diciendo, maestro, dame a mí también 5, sino que se enfocó en trabajar lo que él tenía y lo que se le había dado. Ahí está la clave. No importa los talentos que tú tengas, Dios quiere que seas fiel con lo que Él te ha dado a ti. Él no te va a preguntar por lo que le dio a otro, te va a preguntar por lo que te encomendó a ti. Y te pregunto, ¿estás siendo fiel con lo que Dios te ha dado a ti? Y algo muy importante, mis hermanos, es que tú y yo tenemos la gran responsabilidad de maximizar todo lo que Dios nos ha dado. Así es como tú y yo podemos ser fieles con lo que tenemos, maximizando lo que Dios nos ha entregado a nosotros. Mateo 25 continúa 16 y 18. El que había recibido los 5 talentos enseguida fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido los 2 talentos ganó otros 2. Versículo 18. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Increíble. Enfoquémonos un momento por el que tenía 5 y 2 talentos. Miren lo que hizo. La palabra nos dice que enseguida fue. Es decir, ese hombre no se quedó sentado, ese siervo no se quedó esperando a ver si de pronto se multiplicaba por sí solo ese dinero, no, sino que enseguida se puso manos a la obra. Y de la misma manera tú y yo tenemos que hacer lo mismo con los recursos y cada una de esas cosas que el Señor nos ha dado a nosotros. Tenemos que utilizarlas para su gloria, maximizarlas. Hay mucho por hacer, mis hermanos, mucho trabajo por hacer. Y tenemos que trabajar mientras tenemos tiempo, porque cada uno de nosotros, el Señor nos ha dado tiempo. Vea lo que dice, por ejemplo, Juan 9:4. Nosotros debemos hacer las obras del que me envió mientras es de día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Nosotros debemos hacer las obras del que me envió mientras es de día, mientras aún hay tiempo, trabajar para Él. Seamos buenos mayordomos de lo que Dios nos entregó. Seamos sabios, aprovechemos el tiempo. De la misma manera similar, Efesios 5, 15 y 16 dice: por tanto, tened cuidado como andáis, no como insensatos, sino como ¿qué? Sino como sabios. ¿Y qué hace una persona sabia? Versículo 16: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. A través de estos versículos podemos ver que hay un sentido de urgencia. Los días son malos, el Señor ya pronto viene, se acerca la noche y tenemos mucho trabajo que hacer con lo que tenemos. Como te lo dije al principio, la vida es corta y no podemos ser como el que se le dio solo un talento. Al contrario, no puedes ir a cavar, no puedes ir a dejar a un lado lo que el Señor te ha encomendado, lo que el Señor te ha llamado a hacer. Nunca lo caves, no lo dejes a un lado. Ponte a trabajar ahora con lo que Dios te ha dado. En ocasiones he compartido la enfermedad, la despuesitis. Sí, yo hago eso después. Yo voy a ir a la iglesia después. Cuando los niños crezcan, yo voy a la iglesia después. No, enseguida. Ahora. Y tampoco pongas ningún pero, porque nos encanta, y más nosotros los hispanos, pero esto, pero lo otro, y nos limitamos. Mira, a veces no es cierto que hay personas que quizás no cantamos. Yo soy uno de ellos. Pero es que hay muchas cosas que hacer. No todo se trata de cantar. Cada uno de nosotros tiene recursos. Cada uno de nosotros tiene tantas cosas. Me recuerdo en Venezuela, las células. Muchos de nosotros conocen las células. Como en la iglesia se asignan varios anfitriones para que alrededor de la ciudad hayan casas donde puedan reunirse una vez a la semana. Y me acuerdo que yo tenía un anhelo de servir al Señor. Y yo, pero ¿qué puedo hacer? ¿Qué tengo? Para ese entonces yo ni sabía que podía predicar. Para ese entonces yo no conocía ningún instrumento. Estaba aprendiendo la música y yo dije, ¿cómo te puedo servir, Señor? Pero supe que en mi casa, allá en Venezuela, para la gloria de Dios, mi abuelo tenía una casa grande que en el patio podían caber como unos 10, 15 carros. Y entonces yo dije, ya sé, mi hermano y yo nos juntamos y decimos, ¿por qué no hacemos una célula aquí?
y ponemos nuestra casa a la disposición del Señor. Y para la gloria del Señor abrimos esa célula en nuestra casa y esa célula se creció. Todos los jueves por la noche venían nuestros amigos, eran muchos jóvenes que venían. Y me acuerdo una vez que incluso teníamos un grupo misionero que vino, hizo como una obra de teatro en nuestra célula. Y esa noche habían casi 80 o 100 personas en el patio de mi casa. No sé si tú me estás entendiendo. A veces tú y yo tenemos cosas que podemos usar para el trabajo del evangelio. Son tan sencillas que solo nos queda exponerlas a la disposición del Señor. Y esta historia, esta parábola no se queda así, sino que la parábola continúa hablando de cómo aquel hombre, cómo ese señor que había encomendado esos talentos a sus siervos, regresa. Así que leamos qué es lo que pasa. Y algo muy importante es que hay una gran bendición para aquellos que son fieles. Hay una gran bendición al ser fieles con lo que hemos recibido de parte de Dios. Veamos Mateo 25 del 19 en adelante. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido los 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, me entregaste 5 talentos, mira, he ganado otros 5 talentos. Versículo 21. Su señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el de 2 talentos, dijo: Señor, me entregaste 2 talentos, mira, he ganado otros 2 talentos. Su señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Tomemos una pausa. Esta historia nos habla de cómo este señor, este hombre, se fue de viaje. Dice que tardó mucho en regresar, pero volvió para hacer cuenta con sus siervos. Y de la misma manera tú y yo sabemos que nuestro Señor viene pronto. Tú y yo sabemos que Cristo viene pronto, y así como estos siervos rindieron cuenta con su Señor, tú y yo un día, cada uno de nosotros estaremos enfrente del Señor y rendiremos cuentas a Él de cada una de las cosas, oportunidades, cada una de esas cosas que el Señor nos entregó. Y mi anhelo es que tú y yo podamos ser como los 2 primeros, que tú y yo podamos ser como el de 5 y 2 talentos, que dicen: Señor, me entregaste 5 talentos, mira, he ganado otros 5 para ti. Señor, me entregaste 2 talentos, mira, he ganado 2 talentos más para ti. Mire que ellos no empiezan a hablar de lo que hicieron. Algo clave que vemos es que ellos empiezan a hablar a su Señor por lo que el Señor les había dado a ellos. Empiezan: me entregaste, tú Señor me entregaste esto, y esto fue lo que hice con lo que me entregaste. Ellos no dicen: me lo gané. Ellos no dicen: yo me lo merecía, sino al contrario, tú me lo entregaste. Era algo que yo ni merecía, algo que yo nunca me gané, pero fue por tu gracia que me diste 5 talentos, y aquí tienes, Señor, toma 5 talentos más. Y mi anhelo es que cuando tú y yo nos presentemos delante de Dios, cuando tú y yo estemos allí para rendirle cuentas a nuestro Dios, mi anhelo es que tú y yo podamos decir: Señor, me diste tiempo, utilicé mi tiempo para hacer lo que tu palabra dice, Señor. Señor, me diste dinero, invertí mi dinero para tu reino, en misiones, para proveer a mi familia e incluso a otros en necesidad. Señor, me diste recursos, adivina qué, Señor, los puse a la disposición de tu obra. Señor, me diste un talento de cantar, de tocar, comunicar, cualquiera que sea el talento que Dios te dio, utilicé ese talento, Señor, para darte a ti la gloria y para liderar a otros a ti. Ese es mi anhelo, que tú y yo nos presentemos delante de Él como buenos mayordomos de lo que Él te entregó. Qué hermoso. Qué hermoso decirle: Señor, todo lo que me diste lo utilicé para ti. La vida que me diste la viví solo para ti. Y qué hermoso va a ser ese día cuando Dios te diga a ti: bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra
Entra al gozo de tu Señor. Qué hermoso y glorioso será ese día. Pero esta historia no acaba así. La historia continúa y nos habla de lo que pasó con aquel siervo que no fue un buen mayordomo de lo que Dios le había entregado. Mateo 25, leamos los versículos 24 en adelante. Dice lo siguiente: pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, yo sabía que eras hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y tuve ¿qué? Miedo. Y fui y escondí tu talento en la tierra. Mira, aquí tienes lo que es tuyo. Versículo 26, pero su señor respondió y le dijo: siervo malo y perezoso, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Debías entonces haber puesto mi dinero en el banco, y al llegar yo hubiera recibido mi dinero con intereses. Versículo 28, por tanto quitarle el talento y dáselo al que tiene los 10 talentos. Porque a todo el que tiene más se le dará y tendrá en abundancia, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Versículo 30, y al siervo inútil, echadlo en las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de los dientes. Wow, menos mal que esto no lo estoy diciendo yo. Esto lo está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Y de la misma manera, vemos cómo este siervo sabía lo que tenía que hacer. Él sabía exactamente lo que tenía que hacer, porque si el Señor quería que lo cavara, pues para eso mismo el Señor lo hubiera cavado. Pero no, se lo encomendó a este siervo un talento, y este siervo sabía lo que tenía que hacer y no lo hizo porque tenía miedo, nos dice la palabra. Y de la misma manera muchos de nosotros conocemos lo que Dios quiere para nosotros, lo que Dios nos ha dado, y no nos movemos, no accionamos por miedo. Porque el miedo es algo que paraliza, es algo que no te deja mover. El miedo es algo que no te deja dar ese paso de fe. El miedo te paraliza. Pero ahí es donde hay que tener fe, porque la fe te lleva a la acción. Recuerda que las escrituras nos dicen en muchas ocasiones que no temas. Claro que sí, ahí van a venir muchas ocasiones que traen temor a nuestras vidas. El confiar a Dios nuestra familia, confiar a Dios nuestro dinero, todo lo que tenemos. Nuestra naturaleza es hacer lo que queremos con nuestras cosas. No tengas temor, dáselo a Él, usa tu vida para Él. Y debido a esto, debido a que este siervo no hizo lo que estaba supuesto a hacer, su Señor le llama siervo malo y perezoso. Y algo interesante es que este siervo no es que no estaba haciendo nada. Definitivamente el siervo agarró ese talento y tuvo que cavar, tuvo que hacer un hueco para meter ahí el dinero. O sea, tuvo que hacer un trabajo, tuvo que entregar el dinero. Pero el problema es que estuvo ocupado en las cosas incorrectas y fue perezoso con lo que de verdad tenía que trabajar. Y de la misma manera, mis hermanos, hay muchos de nosotros que nos ocupamos en cosas que realmente no importan y descuidamos, es decir, somos perezosos cuando se trata de lo que verdaderamente importa. Podemos estar ocupados a veces incluso en actividades de la iglesia, pero perezosos cuando se trata de seguir a Jesús en tu vida. Al mundo le puedes mostrar muchas cosas, pero realmente estás ocupado en lo que el Señor te ha llamado a hacer. Un verdadero seguidor de Jesús aprovecha cada una de las oportunidades que tiene y cada una de las cosas que Dios le ha entregado, y en vez de cavarlas, en vez de dejarlas a un lado, camina en obediencia, las usa para la gloria del Señor. Y mis hermanos, permítanme compartir con ustedes algo. Quiero decirle que yo era como aquel siervo que tenía un talento. Era una persona que estaba ocupada en otras cosas y no quería verdaderamente hacer lo que el Señor me había llamado. Y le doy gloria a Dios que por medio de esta parábola Él habló a mi vida. Por medio de esta parábola que estoy compartiendo con ustedes, Él cambió mi vida. Para darle un poquito de la historia, ambos de mis abuelos, por parte de mamá y parte de mamá y papá, cada uno de mis abuelos eran predicadores del evangelio. En la célula que tuvimos en Venezuela, la que les comenté, tuve la oportunidad de predicar en varias ocasiones.
En la universidad me gradué con un título de teología, Biblia y teología. Y fui parte durante la universidad de un grupo de predicadores, de estudiantes que íbamos a escuelas cristianas a predicar. Bajo el liderazgo del pastor David Machiavel, un gran hombre, él me dio la oportunidad de predicar en muchas ocasiones los domingos. Incluso el día que me gradué de la universidad, para la gloria de Dios, fui la persona que dio el discurso a cada uno de los estudiantes. Termina el discurso y uno de los decanos de la universidad dicen, básicamente ese es un predicador. Y quiero que sepa algo, el Señor a través de mi vida me fue equipando, me fue dando cada una de las herramientas que yo necesitaba para hacer lo que estoy haciendo hoy. Claro, ustedes ya saben el final de la historia, estoy haciendo lo que el Señor me llamó, pero antes, mis hermanos, se los digo, yo no quería ser pastor. Yo estaba huyendo a esto. Muchas personas a través de mi vida me decían, tú vas a ser pastor, tú tienes que predicar, tú tienes que hacer esto. Y yo sentía que el que me estaba llamando era el hombre, pero nunca sentía que era Dios. Y traté de escaparme de eso. Quise ser como esta persona que tenía un talento, quería dejarlo a un lado, cavarlo y olvidarme de eso. Pero recuerdo muy bien que al graduarme de la universidad, incluso algo interesante es que yo fui a la universidad por un título de psicología, pero como es una universidad cristiana, tuve los dos títulos, se estudian las dos cosas. Habían estudiantes que iban a la universidad para ser pastores. En ningún momento yo pensé que yo iba a ser pastor. El Señor me venía llamando, pero yo no quería escuchar. Y entonces durante ese verano del 2021 que me graduó de la universidad, recuerdo que el Señor usa a un pastor en el área de Newport Richie y hace un acercamiento y me pregunta, me gustaría que tú plantes una iglesia aquí en Newport Richie en español y quiero que tú seas el pastor y el líder de esta iglesia. Y le digo algo, mis hermanos, como todo cristiano que no quiere hacer algo, le dije a él, déjame orar. Déjame orar. No le di una respuesta, déjame orar. Pero yo ya en mi mente sabía que le iba a decir que no. Incluso cuando yo salí de esa reunión con ese pastor, lo primero que hice es llamar a uno de mis amigos que sabía que ahí había ido a la universidad para ser pastor. Y yo, bueno, déjame llamarlo para darle esta oportunidad a mi amigo, porque yo no. Yo quería dejar a un lado lo que el Señor me había dado. Pero tenía que orar, le dije que iba a orar y efectivamente no iba a mentir, me puse en oración. Bueno, Señor, ¿de verdad me estás llamando? Y me acuerdo que estando en oración, mi amigo, por cierto, nunca me contestó. No me contestó esa llamada. ¿Quién sabe qué hubiera pasado si me lo hubiera contestado? Pero mi amigo nunca contestó esa llamada. Y yo me recuerdo que me puse en oración y sentí una carga en mis hombros como nunca había sentido. Y recuerdo que varias semanas en oración con mi esposa, llegué un día a la iglesia de Apollo Beach, un domingo 13 de junio del 2021. El pastor Steven, si alguno de ustedes lo conocen, gran predicador, esa mañana predicó acerca de esta parábola. Y yo sentí mientras estaba sentado donde cada uno de ustedes están, pero claro, en el campus de Apolo, sentí durante toda esa predicación el Espíritu moviéndose en mi interior. El Espíritu diciendo, mira, no es el hombre que te está llamando, soy yo que te estoy llamando. Y recuerdo que al final de su predicación, el pastor Steven dice lo siguiente: hay dos tipos de personas al final del día. Aquellos que dicen, ojalá lo hubiera hecho. Y aquellos que dicen, estoy contento porque lo hice. Y yo pude entender, mis hermanos, ahí el Espíritu Santo me llamó y entendí, es Dios el que me está llamando. Y tuve un momento en que le dije, Señor, discúlpame por lo cabeza dura que fue. Pude entender que a través de cómo el Señor proveyó, y yo puedo seguir contándole cada uno de los gigantes que el Señor derribó en mi vida para tener un título de teología, para poderme preparar, para poder estar donde estoy hoy. Él venía trabajando conmigo por muchos años. Era yo el que no entendía. Pero ese día, esa mañana, en el verano del 2021, entendí que Él me dio una habilidad, que Él me permitió entender la palabra, que me permitió estudiar teología. No para yo quedarme con ese conocimiento, para nada. No para yo hacer lo que quisiera con eso, sino para ponerlo a su disposición. Para decirle, Señor,
Me llevaste a una universidad teológica donde aprendí de tu palabra. Ahora eso que aprendí te lo voy a dar a los demás. Tuvimos una clase de los atributos de Dios donde muchos de nosotros pudimos edificarnos. También estoy acá hoy en día predicando delante de ustedes. El pastor Jaime vio la visión, pudo ver lo que el Señor había hecho en mi vida y en ocasiones me puso a predicar aquí en Brandon. Y hermanos, yo no sé si usted me está entendiendo, pero tenemos un Dios que nos ha encomendado, que nos ha equipado con muchas cosas. ¿Qué estás haciendo con eso? ¿Qué es lo que tú estás haciendo con lo que tienes? No seamos como ese hombre, como ese siervo que se le dio un talento, que lo desperdició, sino seamos como el que tuvo 5 y como el que tuvo 2, que no desperdiciaron lo que el Señor les dio, sino al contrario, se pusieron manos a las obras. Esto es para mi Señor, el Señor me lo dio, no me pertenece, te lo doy a ti, Señor. Wow, mi alma te alaba, Jehová. Una vez más, como te dije al principio, iglesia, te lo vuelvo a decir, no desperdicies tu vida, no la desperdicies, sino al contrario, sé un siervo bueno, sé un siervo fiel con cada una de las cosas que Dios te ha dado. Sé un buen mayordomo. Recuerda, todo lo que tienes es porque Dios te lo ha dado. Dios reparte a cada uno de nosotros conforme a nuestra capacidad. Él te conoce más que nadie y sabe con qué tú puedes manejar. Y cada una de esas cosas que tú tienes, maximízalas. Todo lo que tienes que maximizarlo para la gloria de Dios. Y mis hermanos, hay una gran bendición al ser fieles con lo que hemos recibido de Dios. Hay una gran bendición, yo lo he visto en mi vida, lo he visto y sé y tengo la confianza y la certeza que estoy donde Dios me llamó. Y cuando tú vas a la cama tranquilo, sabiendo que estás haciendo lo que tu Señor, lo que tu Dios te ha pedido, hay una paz increíble, hay un descanso. Y al día siguiente nos levantamos con ganas a seguir trabajando más y más para Él. ¿Qué estás haciendo con lo que Dios te ha dado? ¿Qué es lo que estás haciendo con las cosas que el Señor te ha entregado? ¿Estás siendo fiel o tienes miedo? Esta parábola nos mostró 2 siervos fieles y uno con miedo. Ya te lo dije, el miedo paraliza, no te deja mover. ¿Qué tienes? ¿Miedo al fracaso? ¿Miedo a la soledad? ¿Miedo al cambio? ¿Miedo a que te critiquen? ¿A quién quieres agradar? Te pregunto, ¿cuáles son las oportunidades que Dios te ha dado? ¿Cuáles son las cosas que Dios ha puesto delante de ti? Quizás para algunos de nosotros la oportunidad es tomar tiempo para ir con tu familia, dejar el trabajo por unas 2 semanas. Vete con tu familia, disfruta. Para otros, quizás sea dar un paso de fe e ir a uno de nuestros viajes misioneros. Quizás para otros es tomar una decisión financiera de apoyar algo, nuestra iglesia, o apoyar a alguien financieramente con el dinero que Dios te ha dado. Quizás para otros es empezar a usar nuestros dones, nuestro tiempo, nuestros talentos, recursos a la disposición de Dios. Créame, en la iglesia tenemos muchas áreas donde necesitamos ayuda, donde usted puede servir con los niños, en la alabanza, en la producción, en el lobby, afuera. Hay muchas áreas. ¿Qué te está llamando el Señor a hacer? ¿Qué estás haciendo con tu vida? Quizás incluso hoy hay alguien acá que el Señor lo esté llamando al ministerio tiempo completo, pero tienes miedo de lo que eso tiene por delante, como yo lo tenía. Y algo muy importante que vemos en este texto es que la forma en que tú respondes, lo que tú haces con lo que Dios te ha dado, va a determinar la manera en que Dios responde a tu vida. Y yo se lo digo a mis hermanos, yo quiero
que cuando me presente delante de Él, cuando yo esté allí con Él, claro, no somos perfectos, vamos a tener momentos difíciles, pero que en nuestra vida podamos ser buenos mayordomos para cuando así nos presentemos delante de Él, Él diga una vez más: bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo del Señor. ¿Qué estás haciendo con lo que Dios te ha dado? ¿Estás siendo fiel incluso en las cosas pequeñas? E interesantemente, al principio vimos cómo los talentos es una gran suma de dinero para nosotros, pero Dios le dice a cada uno de sus siervos: en lo poco fuiste fiel. Y es que nuestra vida, comparada con lo que Dios tiene para ofrecernos en la eternidad, estamos acá por un corto tiempo. ¿Estás siendo fiel en lo poco que tienes? ¿Estás siendo fiel al Señor en tu vida? Hay que ser fiel en lo pequeño, en lo grande, porque incluso en cada una de estas cosas Dios nos está mirando. ¿Cómo vives tu vida cuando nadie te mira? ¿Eres un buen mayordomo? ¿Estás siendo fiel? Una vez más, no desperdicies tu vida. Sé un siervo bueno y fiel de cada una de las cosas que Dios te ha entregado, mis hermanos. Y al final del día hay dos cosas que solamente puedes decir, y con esto termino. ¿Qué vas a decir al final del día? Ojalá lo hubiera hecho. ¿O vas a ser una persona que dice: estoy contento porque trabajé, usé cada una de las cosas que Dios me entregó para su gloria? Ponte de pie. Dios del cielo, venimos delante de ti y te damos gracias porque tú trabajas en nuestras vidas, en nuestros corazones. En esta hora, Señor, entendemos que nuestra vida es una vida que tú nos has dado. Mis talentos, recursos, habilidades, dinero, tú me los has entregado a mí, mi familia, mi esposa. Ayúdame, Señor, a ser un buen mayordomo. Ayúdame, Señor, a tomar un paso de fe. Ayúdame, quita ese temor, ese miedo que a veces puedo tener, Dios del cielo, para caminar en obediencia a ti, Señor. Gracias, Señor, por esta palabra que trabaja y es eficaz en cada uno de nuestros corazones. Gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno. Ayúdanos, úsanos, Señor, úsame a mí para tu gloria. En nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén. Cante con nosotros.